De ahí, pues, realmente la mayor cantidad del magnesio corporal está justamente en los huesos, alrededor del 55%, que justamente lo que permite esto es un mecanismo de contrarregulación de la hipomagnesemia. Es decir, al haber una disminución del magnesio en sangre, entonces el magnesio que está adherido a la superficie del hueso puede liberar magnesio justamente hacia la sangre y así contrarrestar la hipomagnesemia. Pero quedábamos que, ¿qué tipo de pacientes no podían tener este mecanismo regulatorio? Los de la tercera edad. Exactamente, ¿por qué? Porque justamente los pacientes geriátricos disminuyen en cuanto a composición mineral ósea, ¿sale? Muy importante estar al pendiente de la composición mineral ósea de los pacientes, más importantemente de los pacientes de la tercera edad, porque pues es mejor darse cuenta por estudios de laboratorio que por una fractura, ¿sale? Máxime si ponemos sobre la mesa la fractura de cadera, que pues es una de las más mortales en los pacientes geriátricos, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con controlar este tipo de analitos en los pacientes geriátricos. Ahora, ¿en qué otro lugar podemos encontrar magnesio? En el músculo estriado. En el músculo estriado. ¿Para qué lo queremos en el músculo estriado? Dijo que era por el ATP, que era como un cofactor, me parece, del ATP. Exactamente. Entonces, iba a ayudar a la relajación del músculo. Exactamente, es un cofactor del ATP y pues no solamente a la relajación del músculo, no, o más específicamente, o más generalmente, mejor dicho, el magnesio, perdón, es un cofactor pues en más de 600 enzimas y más importantemente en las que tienen que ver con las moléculas energéticas, ¿sale? Es decir, con el ATP y el ADP. ¿Y por qué necesitan de el magnesio este tipo de enzimas? Más bien lo que lo necesita es el ATP, ¿sale? Hagan de cuenta ustedes que las enzimas son, pues, o no sé, imaginémonos cualquier enzima que utiliza ATP. Y pues es una chava muy bonita, ¿no? Y el ATP quiere que le haga caso a la enzima. Pero ¿qué pasa con el ATP? Que realmente a la enzima no le llama la atención el ATP porque dice, pues no está tan feo ni nada, pero es como que es muy negativo, como que está muy apagado, ¿sale? Y es justamente lo que pasa con el ATP, que tiene muchas cargas negativas. ¿Por qué? Porque cada grupo fosfato inorgánico le da una carga negativa. Y esa negatividad no le atrae mucho a las enzimas y no hacen una interacción molecular importante cuando existen tantas cargas negativas. Entonces lo que hace el magnesio es unirse justamente a estas cargas negativas para disimular, para resultarle más atractivo a la enzima, ¿sale? Entonces, pues aquí tenemos dos ejemplos de ATP y ADP, y en el ATP, como podemos ver, el magnesio está unido en el fosfato beta y entre el fosfato beta y el fosfato gamma, mientras que en el ADP está unido entre el fosfato alfa ácidos grasos, justamente en la porción que esté más cercana a los grupos funcionales más importantes o a la porción molecular más importante, de ahí empezamos a contar. Entonces, en este caso, pues alfa es el que está pegado al azúcar. Muy bien. Doctor, ¿está presentando pantalla? Es que creo que no la veo. Y según yo les estoy explicando sobre la, perdón. A ver, ahí les va. Acá, bueno, esta ya la vimos, esta ya la vimos, esta ya la vimos, y esta es la que les estaba platicando, ¿sale? Justamente en esta pantalla se ve el ATP aquí a su izquierda y el ADP aquí a la derecha, y el magnesio se está uniendo alfas entre el fosfato beta y el fosfato gamma en el ATP y entre el fosfato alfa y el fosfato beta
en el ADP, ¿sale? ¿Para qué? Para que las enzimas tengan o puedan actuar más, les llame más la atención actuar sobre ese ATP, ¿sale? Para eso nos hace falta en el músculo. Y como bien dice su compañera, pues participa, o más bien el proceso de relajación muscular es un proceso activo, es decir, es un proceso que requiere de ATP, por lo tanto podríamos decir que el ATP, pues sí, digo, el magnesio sí está relacionado con la contracción y relajación muscular, más que nada con la relajación, por este detalle que les digo, y por otro que al magnesio se le ha llamado el bloqueador de canales de calcio natural, ¿sale? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que justamente cuando hay unos buenos niveles de magnesio, existe un menor influjo hacia las células musculares de calcio, es decir, retrasa un poquito la contracción, ¿sale? ¿Qué quedamos que o a qué les recuerda hablar de canales de calcio o bloqueadores de canales de calcio? ¿No? ¿Quién me dice la clasificación de los bloqueadores de canales de calcio? Ya lo vimos. ¿Era para el tratamiento de la hipertensión? Ajá. Bien. Quedábamos que las dividíamos en dihidropiridinas y no dihidropiridinas. ¿Cuáles eran las dihidropiridinas? ¿Se acuerdan de nifedipino? ¿Nimodipino? Creo que era ¿Se la más acuerdan del importante. nimodipino? ¿Cuál era la importancia del nimodipino? Platicamos algo del nimodipino, que de hecho es el bloqueador de canales de calcio más costoso a la fecha. ¿Por qué? Porque sirve en enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Reduce la mortalidad en enfermedad cerebrovascular. Más específicamente o con mayor nivel de evidencia en la hemorragia subaracnoidea. ¿Vale? ¿Qué más? Ese es de las familias de la dihidropiridina. De las no dihidropiridinas, ¿qué familias tenemos? Bueno, que son familias con un solo, con un solo elemento, ¿no? En cada familia, o con un solo conformante. Tenemos a las fenilaquilaminas, es decir, al verapamil, y a las benzodiazepinas, que quedamos que no debían de confundir con las benzodiazepinas, que hasta platicamos de gambito de dama y no sé qué tanto, ¿no? Entonces ya tenemos dihidropiridinas y no dihidropiridinas, fenilaquilaminas y benzodiazepinas, ¿sale? Entonces, lo que hace el magnesio, pues es más o menos lo que hacen este tipo de bloqueadores de canales de calcio, que es bloquear los canales lentos de calcio para inhibir o disminuir el influjo de calcio que entra hacia las células musculares, ¿sale? Y haciendo así más o dificultando, digamos, el proceso de contracción. ¿Vale? Luego, acá, ¿qué decíamos? Que normalmente, o más bien, es importante el riñón en la homeostasis del magnesio porque justamente es fisiológico que se filtre casi la totalidad del magnesio en el glomérulo, ¿sale? Y digo casi la totalidad porque aquí este esquema, para ser muy representativo, lo pone como 100%, pero bien es cierto que el rango fisiológico de ultrafiltración de magnesio es del 80 al 100%, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está filtrando un montón de magnesio. Y nosotros corremos el riesgo de que este magnesio pues se pierda en la orina, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar que se pierda en la orina, por lo tanto debemos de reabsorberlo. ¿Cómo lo vamos a reabsorber? Del 5 al 15% en el túbulo proximal o en el túbulo contorneado proximal. De ahí no tenemos reabsorción neta de magnesio, ni en asa descendente de Henle, ni en la porción delgada del asa de Henle, y sí tenemos una reabsorción neta en la porción gruesa del asa de Henle, que de hecho es la porción más importante en la reabsorción renal del magnesio, porque aquí se da una reabsorción del 65 al 75%.
De ahí hasta el túbulo contorneado distal tenemos una reabsorción del 5 al 10% y ya de ahí no vuelve a haber reabsorción neta de magnesio, por lo tanto el restante se va a excretar por la orina, ¿sale? Y bueno, debemos de señalar también que esto es análogo a lo que pasa en el intestino, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que en el intestino, más bien, si estamos hablando de absorción o en su caso renal, reabsorción, ¿qué tipo de transporte vamos a estar utilizando? En ambos casos, paracelular o transcelular. Obviamente los dos, pero me refiero a cuál más cuantiosamente o en mayor grado. ¿Transcelular? Paracelular. Paracelular, perfectamente bien. Entonces, en ambos casos estamos utilizando más importantemente el paracelular. ¿Sale? Ahora, ¿en dónde se está llevando a cabo? En el caso del riñón. ¿En qué tipo o en qué porción de los túbulos? Acá ponemos intestino y acá riñón. En ambos, mayor paracelular. Mayor absorción o mayor absorción paracelular. ¿Vale? En el riñón, ¿en qué porción tubular hay una mayor reabsorción paracelular? En la asa ¿Quieres inglés de gente? Perfecto. Porción gruesa ascendente del asa de Henle, ¿cierto? Y en el intestino, en donde se reabsorbe, en donde se absorbe más magnesio, ¿en qué porciones se divide el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e ilion. Exacto, duodeno, yeyuno e ilion, ¿vale? Duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Ilion, perdón, pone ilion. Entonces, ¿en dónde se va a absorber la mayor cantidad de magnesio? Porción distal de yeyuno y porción proximal de ilion, ¿sale? Ahí es donde más, realmente en todo yeyuno ilion, pero ahí se concentra la mayor absorción. Porción distal de yeyuno y porción proximal de ilion, ¿sale? Esto es muy importante porque cuando ustedes lleven cirugía, les van a preguntar, en un paciente que hubo una yeyuno-ileostomía o ileo-yeyunostomía, que quiere decir que le resecaron, es decir, le quitaron una porción de intestino, en este caso de yeyuno y de ilion, les van a preguntar qué desequilibrio hidroelectrolítico es probable que padezcan, ¿sale? Entonces es muy importante esto de saber en dónde se absorbe cada micronutrimento, ¿sale? Entonces, ya quedamos acá, yeyuno y ilion, ¿sale? Y si preguntáramos secundariamente, es decir, de ahí en donde más se puede absorber o reabsorber magnesio, en el caso del riñón, pues tanto en túbulo contorneado proximal como túbulo contorneado distal, aunque lo cierto es que a pesar de que parece que haya un menor porcentaje en el túbulo contorneado distal, realmente es el que puede aumentar más la reabsorción. Es decir, al ser un canal de potencial transitorio, que ya los hemos platicado, justamente puede regularse de una manera más estrecha, ¿sale? Entonces, a pesar de que suena menor el porcentaje del túbulo contorneado distal, puede crecer mucho más que el del túbulo contorneado proximal, ¿vale? Pero ¿qué tipo de transporte es?
No es paracelular, sino Transcelular. Celular. perfecto. Y en cuanto a la absorción, pues también se absorbe un poco de magnesio a nivel colónico. ¿Sale? Ya me dio como alergia. A nivel de colon. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, Perfecto. todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí. Entonces, quedamos que el transporte paracelular justamente utiliza la claudina 16 para una regulación pues, muy general, que quedábamos que esa claudina 16 podía estar mal en qué enfermedad. Hipermagnesuria. Hipomagnesemia. En la hipomagnesemia familiar, que quiere decir que van a perder magnesio, ¿sale? Van a tener poco magnesio. Entonces, la claudina 16 en una mala codificación, es decir, que esté mutado un gen, más bien el gen de la claudina 16, deriva o resulta en hipomagnesemia familiar, ¿cierto? Ahora, a pesar de que yo les dije que en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, la mayor parte, o más bien casi toda la reabsorción de magnesio es por vía transcelular, paracelular, es decir, que se da entre las células y justamente la regula de manera general la claudina 16, debemos de tomar en cuenta a este transportador que vemos aquí, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este transportador que vemos aquí? ¿Qué tipo de transportador es? Para empezar, si estamos viendo que va hacia un solo lado. Uniportador. ¿Ok? O también llamado cotransportador, ¿sale? Entonces, este cotransportador, ¿qué vemos que está transportando? Sodio, potasio, 2-cloro. Así es como se le conoce, apréndanselo con rimita. Cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, ¿sale? Ahora, este tipo de transportador es muy importante, ¿por qué? Porque es justamente al que inhiben los diuréticos de qué tipo. Si estamos hablando de quién. Los diuréticos del asa. Exactamente, diuréticos de asa. También los diuréticos de asa. Perfectamente bien. Los diuréticos de asa son los que van a inhibir a este cotransportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Los diuréticos se dividen en dos, digamos, familias muy importantes. Uno son los diuréticos perdedores de potasio y los otros son los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sale? Que pues es muy importante tomar en cuenta a qué familia pertenecen, porque por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal crónica, que está progresando su enfermedad renal crónica y que es de etiología hipertensiva, pues justamente si estamos dando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, tienden a la hipercalemia, ¿sale? Y si todavía nosotros estamos viendo que tiene una sobrecarga de volumen y utilizamos un diurético ahorrador de potasio, entonces podemos agravar ese estado de hipercalemia, ¿sale? Entonces, normalmente en pacientes con enfermedad renal crónica se utilizan diuréticos perdedores de potasio, ¿sale? Y vamos a ver qué sucede con el canal o el cotransportador, perdón, sodio, potasio, 2-cloro, ¿ok? ¿Alguien le suenan los boxers? Esas cosas raras que se hicieron para golpear gente. Sí. O manoplas, ¿no? Imagínense acá, así se ve más o menos un boxer, ¿sale? Ahora, nada más nosotros necesitamos medio boxer para nuestro ejemplo. Y justamente aquí van a caber
acá, mala elección de color porque no se va a ver. Aquí va a ir el potasio, aquí va a caber un cloro, aquí va a caber otro cloro, y aquí va a caber un sodio. ¿Sale? Entonces, normalmente cuando ya tiene todos sus slots, todos sus compartimentos unidos a quien se debe de unir o a quien reconocen, pues ya se da este transporte, este cotransporte, que todos pasan al interior, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros inhibimos, o bueno, más bien, qué pasa con los diuréticos de asa? ¿Quién me quiere dar un ejemplo de diurético de asa? Ay, La furosemida, ¿no? exactamente, También la torcemida, me parece. exactamente. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ok, muy bien. Entonces, justamente, acá tenemos que, por ejemplo, la furosemide o furosemida se une acá, ¿sale? Llega la furosemida y le gana el lugar a quién, Doctor, no estamos viendo su ¿no? presentación. Acá. Listo, ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces furosemida. Entonces, ¿le gana a quién la furosemide? Al cloro. Cloro. Exactamente, cloro, muy bien. Le gana el cloro. ¿Y qué pasa? Que acá, por más que haya cloro, pues ya le ganó su lugar y el cloro dice, ¿qué son esas cosas? No, pero ya ni modo, no tiene de otra. Pero quien sí ve que todavía tiene lugar es, la elección de nuevo de color, es el potasio y el sodio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como no está el cloro aquí, el cotransportador dice, pues yo no me muevo, ¿no? Si no están todos los que normalmente pagan boleto, pues yo no me muevo porque la furosemida no me pagó y entonces no me voy a abrir ni a fregadazos, ¿no? Y ya no sé nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el sodio y el potasio se quedan así como, pues creo que ya valió, no va a haber nada, se aburren y se van, ¿no? Y la furosemida, pues ahí se queda otro rato hasta que termine su vida media, ¿ok? Entonces, justamente, eh, el inactivar este cotransportador sodio-potasio 2-cloro, pues nos va a hacer que no se lleve a cabo este tipo de cotransporte. Lo que quiere decir que este sodio, este potasio y estos dos cloros, ¿en dónde se van a quedar? ¿En el lumen? Lumen intestinal. En el lumen, no, estamos hablando aquí lumen renal, es decir, lumen tubular renal, ¿sale? O sea que al final de cuentas, ¿qué pasa con todo lo que se queda en el lumen? En tubular renal, va a formar parte de la orina final. Es decir, todo lo que dejemos ahí lo vamos a perder. ¿Sale? En un segundito me voy a poner mis lágrimas artificiales porque ya me estoy muriendo. Un segundito. Ya no más puedo abrir los ojos y ya pongo.
Ok. Ok, entonces quedamos que todo lo que se quede en el lumen va a formar parte de la orina final, ¿cierto? Y entonces es lo que vamos a perder. Entonces, ¿cómo se llama al mecanismo en el que va a suceder esto? Que del túbulo vamos a regresar a la sangre. ¿Reabsorción? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy reabsorbiendo, en este caso que estamos hablando de potasio, o sea, de los diuréticos en cuanto a su acción sobre el potasio. ¿Qué tipo de diuréticos serían estos? ¿Perdedores de potasio? Exactamente, perdedores. ¿Por qué? Porque no los estamos reabsorbiendo. Estamos inhibiendo que pase esto. ¿Sale? Por lo tanto, se van a quedar en la orina final. Los vamos a orinar. ¿Ok? Por lo tanto, acuérdense, muy importante, diuréticos de asa, perdedores de potasio. ¿Qué canal o qué cotransportador inhiben? Sodio, potasio, 2-cloro. ¿Cuál es su sitio de unión? Cloro. A los dos slots de cloro. ¿Sale? ¿Cómo llegan a su sitio de acción? Filtración, reabsorción o secreción. No, Filtración. no. Secreción. ¿Por qué? Yo creo que ya no recuerdan este. Ay, no, acá no es. No son estas diapos. Pero bueno, lo dibujamos acá. Quedamos que la arteriola, el glomérulo, aquí está. El glomérulo tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. Y la arteriola eferente es la que da todos los capilares peritubulares, ¿cierto? Y también dijimos que la furosemida y casi todos los diuréticos, más del 70% de los diuréticos, están muy grandotes y están unidos a proteínas como para pasar por aquí, es decir, por los capilares fenestrados de los capilares glomerulares, ¿sale? Entonces, al no caber aquí, siguen su camino, que vamos a poner aquí en negro, siguen su camino hasta llegar a donde van a actuar. Pero ahorita siguen estando en la sangre, porque están en la arteriola. ¿Y a dónde deben de llegar? Al túbulo. Entonces, ¿cómo se llama cuando hago eso? En la sangre al túbulo. Secreción. Exactamente, secreción. Entonces, los diuréticos llegan a su sitio de acción por secreción. ¿Ok? Eso es lo que deben de saber hasta ahorita de los diuréticos. Muy bien. ¿Todo claro? Ahora, ¿qué nos interesa o por qué metimos aquí el canal sodio-potasio 2-cloro si no está transportando magnesio? Justamente porque para que funcione bien este transporte pasivo paracelular del magnesio, requerimos que exista un gradiente electroquímico muy cuidado, que justamente va a permitirlo este cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces, al inhibir este sodio-potasio 2-cloro, nosotros no vamos a permitir ese gradiente electroquímico y por lo tanto el magnesio no o va a encontrar más difícil absorberse por vía paracelular, ¿vale? Entonces, los diuréticos de asa también pueden ser inductores de hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque también habría o aumentaría la excreción renal de magnesio, ¿sale? Es por eso que en este diagrama está ahí presente el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, ¿vale? Luego, quedamos que en el túbulo contorneado distal también va a haber justamente un... A ver, un segundito.
tiene su firma electrónica. No, el doctor. ¿Sabes qué? Que ya tiene su firma electrónica. Ujú. Ok, vale. Bueno, entonces, este TRPM, perdone, acá a este nivel del túbulo contorneado distal, pues como dijimos, a lo mejor no parece que haya mucha reabsorción, solamente del 5 al 10%, pero lo importante es que quien está reabsorbiendo aquí el magnesio, un TRPM. ¿Y qué quedamos con los TRPM? Que es como si pensaran. Es decir, ven poquito magnesio y dicen, necesitamos más TRPMs. Gracias a quién, al el MNNC2, ¿no? Que justamente es su sensor. Entonces, va a aumentar la transcripción, se va a volver un gen transcripcionalmente más activo, el que codifica este tipo de canal TRPM6 y puede aumentar la reabsorción de magnesio. Es decir, en los porcentajes estos que vimos en esta imagen, ¿cuál es el que se puede mover más fácil? El que se puede mover más fácil, o más bien el que tiene una regulación, es justamente el del túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque es transporte transcelular vía TRPM6. ¿Sale? Que esto obviamente no se da aquí, en el 65 al 75%. ¿Por qué? Porque es paracelular, que pues no hay un mecanismo así transcripcional como para regular. ¿Ok? Entonces, aquí vemos otro tipo de transportador nuevo para nosotros, que es el cotransportador sodio-cloro. Muy importante, ¿por qué? Porque también sobre él trabaja otro tipo de diurético, que son los diuréticos tiacídicos o tiacidas. ¿Sale? ¿A alguien le suena una tiacida? Creo que se las dan a los pacientes que tienen hipertensión, ¿no? Ok, es un tratamiento antihipertensivo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué le suenan de las? Creo que le escribí en el chat. A ver. Clorotiacida. Qué bueno que tocas ese tema, porque justamente la clorotiacida ya no se usa, sino justamente la hidroclorotiacida, que es como una nueva generación de clorotiacida. Y casi siempre cuando ven este tipo de que le aumentamos una palabrita al medicamento, es porque justamente es una molécula modificada. ¿Y para qué la modificaron? Para que tenga un mejor perfil farmacocinético. Entonces, el 90%, un 95% de las veces es preferible el medicamento que tiene un nombre compuesto. Por ejemplo, la loratadina, que seguramente a muchos de ustedes les suena, que es un antihistamínico de segunda generación, que en algunos casos selectos de enfermedades alérgicas se debe de dar por largo tiempo, es decir, es un tratamiento crónico que finalmente en pacientes susceptibles puede derivar en daño hepático, ¿sale? Pero justamente para eso se creó una modificación de la molécula de la loratadina que se llama desloratadina, que tiene este mejor perfil farmacocinético con menor hepatotoxicidad, ¿sale? Entonces, pues recordando ahorita que Ashley da este ejemplo de la clorotiacida e hidroclorotiacida, que justamente es un diurético, pero no es un diurético de asa, sino que este actúa justamente en el túbulo contorneado distal, como estamos viendo aquí, porque va a inhibir a este cotransportador que se llama cotransportador sodio-cloro, ¿sale? Cotransportador sodio-cloro. Y bueno, también llama la atención que el primero que nos venga a la mente casi siempre es la hidroclorotiacida como diurético tiacídico, porque en realidad la tiacida que tiene mejor evidencia en cuanto a que disminuye la mortalidad
Porque, bueno, eso no lo platiqué con ustedes porque no les di estadística, pero normalmente un medicamento se dice que es de primera línea cuando hay suficiente evidencia científica, o de primera elección, cuando hay suficiente evidencia científica de que disminuye la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir disminuye la morbimortalidad? Que disminuye la presentación de enfermedades concomitantes, lo que quiere decir de enfermedades extras, y o disminuye la mortalidad, ¿sale? Como por ejemplo, ahorita que está de moda COVID-19, supongamos que les dicen, ya se importó un nuevo medicamento que cuesta 15,000 pesos y tiene dos funciones. En pacientes, o más bien tiene una función, en pacientes con cuadros, en pacientes con cuadros leves o moderados, disminuye el tiempo de resolución de síntomas en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te sentías que te estaba llevando, pero obviamente no estabas grave, y llevabas 10 días o 12 días, pues ya nada más te faltaba 1 o 2 días sintomáticos, y te dicen, este nuevo medicamento de 15,000 pesos, en lugar de que te quede un día sintiéndote así, 2 días, nada más te quedaría un día. ¿Se lo comprarían ustedes? 15,000 pesos por un día de síntomas. No. Pues no, ¿verdad? Es como ¿para qué? Entonces realmente la importancia de los medicamentos es cuando disminuyen la mortalidad. Cuando sabes que ya son casos graves, enfrentas a los medicamentos en casos graves y uno sí te demuestra que te salva a pacientes, ¿sale? Entonces, el tiazídico que más ha demostrado esto se llama clortalidona. De hecho, en la práctica totalidad de guías de hipertensión arterial sistémica alrededor del mundo, la clortalidona es el medicamento de primera línea o el medicamento de elección, ¿sale? Es decir, formalmente es con el que tendríamos que iniciar el tratamiento antihipertensivo. Aunque lo cierto en el tratamiento antihipertensivo es que como hay tanta información, o es una de las enfermedades más estudiadas, hay buenos niveles de evidencia para poder proponer o indicar al paciente un tratamiento mucho más personalizado, más individualizado, ¿sale? Por ejemplo, a una paciente que tiene infecciones del tracto urinario o de las vías urinarias, es decir, ITU, ahora se está poniendo más en la bibliografía reciente o abreviando como ITU, pero anteriormente se abreviaba como IBU, que son infecciones del tracto urinario. Cuando hay pacientes que tienen infecciones del tracto urinario de repetición, justamente las pacientes que tienen infecciones ascendentes, es decir, que ya hay una afectación renal, pues justamente uno de los factores de riesgo para que se vuelva a repetir esta infección renal es el volumen vesical postmiccional, ¿sale? O el volumen residual vesical postmiccional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto de orina se queda en la vejiga después de orinar, ¿sale? Si el porcentaje es elevado, esto es un factor de riesgo para infecciones de repetición. ¿Y cómo es que vamos aumentando ese porcentaje? Inhibiendo el reflejo justamente de la micción. Es decir, tienes ganas de orinar, no vas, entonces eso va a hacer que tienda a subir tu volumen residual postmiccional vesical, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en una paciente que sabemos que tiene este historial y que sabemos que el baño en su trabajo le queda a 4 minutos caminando, pues obviamente se va a aguantar las ganas y obviamente va a tener ganas a cada rato, bueno, no a cada rato porque tampoco aumentan demasiado con una dosis controlada de diurético, pero sí son más frecuentes las cantidades de micción o las veces de micción, que pues obviamente se va a aguantar. Y pues en
en esta paciente seleccionada, o ya que estamos individualizando su caso, pues obviamente ahí no convendría un diurético, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber los pros y los contras de los medicamentos y también de conocer bien a su paciente, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar, bueno, y justamente estos diuréticos triacídicos, la clortalidona, les digo, es la que más tiene evidencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que la que tiene mejor perfil farmacológico, farmacocinético, más específicamente, para poder combinarlo con otros fármacos y que no haya tantas interacciones medicamentosas, es la hidroclorotiazida. De ahí que se usa más que la clortalidona, porque normalmente los pacientes hipertensos tienden a tener pues enfermedades concomitantes y ya llegan a ser pacientes pues de mayor edad, incluso la mayor carga de enfermedad está en los pacientes de tercera edad, ¿sale? Y bueno, esos son los diuréticos acídicos. Acuérdense, cotransportador sodio-cloro, que también, si lo inhibimos, también puede perder un poco de magnesio, aunque no tan importantemente como los de ACE, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de hipomagnesemia. ¿Cómo es que podemos tener hipomagnesemia? Decíamos que tenemos, aparte de ya toda la concentración que hablamos en dónde está concentrado el magnesio en el cuerpo, pues también hay líquido extracelular, es decir, si tenemos una succión nasogástrica prolongada, como por ejemplo en pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo alto o la ingesta de algún tóxico que queremos inhibir su absorción o que queremos succionarla antes de que pase por el vaciado gástrico, pues justamente si tenemos mucho tiempo esa succión, puede haber hipomagnesemia. Esto solo en casos muy particulares que ya estaban en niveles límites inferiores de magnesio. ¿Por qué? Porque no se pierde de esta manera muchísimo magnesio. Tampoco por el vómito. Es mucho más frecuente la hipomagnesemia por diarrea aguda y crónica. ¿Sale? También frecuente en los síndromes de malabsorción, que malabsorción se escribe justamente así, malabsorción. En el examen les voy a poner una pregunta abierta y a quien escriba mala absorción separado lo repruebo, ¿sale? Porque se ve bien feo en las notas cuando escriben de esa manera, pero ¿qué más podemos tener en hipomagnesemia? Lo que hablábamos de dónde se está absorbiendo la mayor cantidad de magnesio a nivel intestinal. ¿En dónde quedamos que era? En el yeyuno y el ilion. Exactamente. Entonces, si acá dice resección extensa intestinal, pues obviamente si estamos hablando de una yeyunoileostomía o ileoyeyunostomía, que quiere decir que estamos cortando yeyuno e ileón, pues obviamente ahí podemos tener hipomagnesemia por disminución de la absorción, ¿sale? Luego, fístulas intestinales y biliares. ¿A qué se refiere una fístula? ¿A alguien le suena fístula? Va a ser como una conexión que hay en alguna región. Bueno, usualmente yo la he visto pues en la parte del intestino. Ok, perfecto. Como bien dice su compañera, en términos generales, fístula es la comunicación de dos cosas que no deberían de estar comunicadas, ¿sale? Y para que no se les olvide, les voy a contar un caso escandaloso que vi en el internado, rotando por ginecología, que era una señora que tendría unos 60 años, más o menos, o un poquito menos, pero decía, es que yo soy viuda, ¿cómo voy a creer que tengo infecciones vaginales de repetición? Si pues no tengo actividad sexual y aparte desprende un olor fétido, no sé qué está pasando, si yo no hago nada, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esta paciente? Tenía algo que se llama fístula
recto vaginal, ¿sale? Fístula recto vaginal. ¿Qué quiere decir? Que estaba drenando materia fecal del recto hacia la vagina. ¿Deben de estar conectados estos dos canales? No. Entonces, si hay algo conectado que no debe de estar conectado, ¿cómo se llama? Fístula, ¿sale? Las fístulas son el terror de los cirujanos, porque esas cosas no se cierran ni pidiéndoles por favor, ¿vale? No se cierran, es muy difícil el tratamiento de una fístula, pero bueno, sí llega a haber resolución de las fístulas. Entonces, fístulas intestinales y biliares, riesgo de hipomagnesemia, ¿sale? Si hablamos de, ahorita que estoy hablando, o bueno, que iba a tocar el tema de la pancreatitis, si hablamos de los bloqueadores de canales de calcio, o fue en el grupo anterior. Ya se me cruzan los cables. ¿Quién dice yo? Ya se durmieron. Decir alopurinol y todo, digo, pero ay, no me acuerdo, era un medicamento, no me acuerdo. Amlodipino y todos esos. Ah, sí lo dije ahorita, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no recuerdo muy bien. Creo que sí, era de bloqueadores de calcio, ¿no? Ajá, dijimos, a ver, recuerden que los bloqueadores de canales de calcio se dividen en dos familias importantes, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. En las dihidropiridinas están los que terminan en dipino, como amlodipino, como nicardipino, como nifedipino, como nimodipino. El más importante, nimodipino, ¿por qué? Porque tiene evidencia actual que mejora el pronóstico de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, que o más específicamente en la hemorragia subaracnoidea. De los no dihidropiridinas tenemos dos subfamilias, que son las fenilalquilaminas, en donde encontramos el verapamilo, que también funciona como un antiarrítmico, y a las benzodiazepinas, como el diltiazem. ¿Sí dije eso o no lo dije? Me van a volver loco ustedes. Pero bueno, yo creo. ¿Sí? Ah, pues ahí está, ya ven, sí lo dije, no se les puede olvidar tan fácil o tan rápido. Entonces, sí les dije este punto, que justamente el magnesio se dice que es nuestro bloqueador de canales de calcio natural, porque, pues ya veremos, bueno, esto ya quizá lo dejemos como tema final, porque la pancreatitis hace un desastre completo en cuanto a equilibrio hidroelectrolítico, ¿sale? Luego, pérdidas renales. ¿Qué dice ahí la primera? En pérdidas renales. Terapia crónica de fluidos o líquidos parenterales. ¿Qué quiere decir parenteral primero? A lo mejor que es algo relacionado con enterocitosma, con la parte del intestino, junto a. Bueno. No, pero vía parenteral es cuando se administra intravenosa, ¿no? Exacto, bueno, por ahí va. Es como una vía diferente a la normal, ¿no? Sí, por favor, cuando haya algo que yo diga, cualquier cosa que ustedes no entiendan, díganmelo, por favor, porque de eso se tratan los primeros años de la carrera, de agarrar glosario, ¿sale? O sea, no les debe dar ninguna pena, ninguna vergüenza. Malo que le preguntáramos a un especialista que es parenteral y no supiera, ¿no? Pero ustedes tienen todo el derecho del mundo de no saber prácticamente casi todos los términos, porque pueden ser nuevos para ustedes. Entonces, no se vayan sin resolver duditas así de lo que vean escrito, ¿sale? Porque pues justamente para eso son los primeros años de la carrera, para justamente aprender ciencias básicas y hacer un montón de glosario, ¿sale? Entonces, parenteral, ¿qué quiere decir? Enteral quiere decir relacionado con el intestino, ¿sale? Enteral quiere decir que pasa por el intestino. Entonces, si es parenteral, quiere decir por una vía diferente. Para quiere decir vía diferente. Parenteral quiere decir cualquier vía que no pase por el intestino.
como bien dice su compañera, la fluidoterapia intravenosa o la vía intravenosa, pues se considera una vía parenteral. De hecho, es la vía parenteral más importante. ¿Sale? Y pues bueno, le dejamos aquí, que ya se nos acabó la hora. ¿Alguna duda que tengan? Doc, bueno, yo tengo una duda, pero no me acuerdo si la clase anterior, pero había dicho que creo que el magnesio, o sea, actuaba como inhibidor de las quinolonas. ¿Como inhibidor de las qué? Ajá, de las quinolonas, del levofloxacino, del No ciprofloxacino. tanto como inhibidor. Entonces, Más bien les dije, las quinolonas tienen un problema con la absorción, porque justamente la absorción de las quinolonas se ve dificultado en presencia de cationes divalentes. ¿Sale? ¿Qué son los cationes divalentes o cuáles son los dos cationes divalentes más importantes? Calcio y magnesio. Entonces, si tienes o si en las 2 horas cercanas a la ingesta de una quinolona tienes o consumiste algo rico en magnesio o en calcio, como lo más frecuente es leche o leche y un tamal, pues se va a dificultar mucho la absorción de la quinolona. Entonces, por más alta que sea la dosis, por más que sea una tableta de 750 miligramos, no vas a absorber esos 750 miligramos. ¿Por qué? Porque compite por la absorción, ¿sale? Entonces, no se absorben en presencia de cationes divalentes. Eso es lo que dijimos en la clase anterior, ¿sale? ok, Doc. Sí, es que creo que no había entendido muy bien como esa parte, pero gracias. Claro, sin problema. ¿Alguien más? Doc, nada más una duda de la diapositiva anterior. Cuando nos mostró el cotransportador de sodio-cloro, ¿qué era esa NSC cuando pasaban a las... Así se llama en inglés. Es natrium. No recuerdo bien. Creo que es natrium chloride. Cotransporter. ¿Sale? Son sus siglas en inglés. NSC. Sodio o cotransportador sodio-cloro en español. ¿Sale? Gracias. No, por nada. Ya sin dudas. Entonces nos veríamos mañanita, por favor. Y en el chat, bueno, en el WhatsApp nos ponemos de acuerdo. Los que no estén, pues les avisarán a sus compañeros para la reposición de clase el día sábado, que seguramente sea antes del mediodía. Antes del mediodía. ¿Sale? Y bueno, quien no se pueda conectar, ya les dije que no importa, porque con su clase vamos a armar la carpetita para que ahí puedan ver las clases que no hayan podido ver en vivo. ¿Sale? Se cuidan mucho. Nos vemos mañana.